¿Tienes música en francés que nos recomiendes? Mira, sí, escucha a Edith Piaf, escucha Rien de Rien, escucha La vida en rosa que además escribió ella. Escucha a Jacques Brel, el máximo actor, el tipo, una capacidad interpretativa absolutamente arrolladora. De Jacques Brel, mira, me pongo así. Escucha Morir en primavera, de Jacques Brel. ¡Oh! Escucha la letra. La letra es fundamental en la chanson francesa. Actualmente escucha Zaz. Zaz es una chica que canta chanson francesa y jazz y de todo, y tiene una voz además espectacular, maravillosa. También cantando en francés, aunque no es francesa, a la chica del creador de Patreon, que son Pomplamoose. El grupo Pomplamoose con doble O, Pomplamoose. No me acuerdo su nombre y adoro su voz. Es una chica que además es muy poco expresiva cuando canta en inglés y cuando canta en francés se vuelve expresiva y tiene cosas maravillosas, tiene versiones maravillosas de chanson francesa en francés. Escucha a Charles Aznavour, por supuesto. Y hay otros. Había un gran cantante de protesta cuyo nombre estoy olvidando. Lo veo ahora, un tipo bigotón que tocaba la guitarra, como todos los cantautores. Y no recuerdo su nombre en este momento. Pero. Y escucha a. Uy, Dios mío, ¿cómo se llamaba este grupo? Era un grupo que hacía música medieval francesa, cuyo líder después hizo y trabajó solo. Yo llegué a tener contacto con él porque quería que ayudara a su hija, que era fotógrafa. Y le pedí una de sus canciones para hacer una versión, una ilustración fotográfica que nunca hice. El café del fin del mundo, Le Café du Fin du Monde, que me parece un título bellísimo. Siempre he querido estar tomando un café en el café del fin del mundo. Y te voy a decir el nombre de este tipo porque no. Le Café du la Fin du Monde. Gabriel Yacoub, con Y, Yacoub, y que fue el líder de Malicorne, un grupo francés de música medieval que en los años 70 rompió. Hace unos pocos años murió Gabriel, gran tipo y gran compositor. ¿Qué más te puedo decir? Por lo menos con eso estás bien encaminado en varias áreas de la música francesa. Jacques Brel no es francesa, claro, es belga, por cierto. Pero bueno, los belgas hablan francés, la mitad de ellos por lo menos. Muy recomendable. Todo lo que te acabo de decir te puede romper el alma. Y especialmente tres, ¿no? Jacques Brel, Zaz y Edith Piaf.